Hola, bienvenido a este video. Soy el profesor Harold Velázquez. Hoy vamos a hacer la demostración del teorema de Tales, que es un teorema muy importante dentro del curso de trigonometría. Primero vamos a ver de qué trata el teorema de Tales. Bueno, el teorema de Tales dice lo siguiente, que si yo tengo tres líneas paralelas, digamos que esta es L1, esta es L2 y L3, y tenemos dos líneas que cortan a esas paralelas, dos líneas, en este caso la vamos a decir que son secantes. Los intersectos entre estas tres líneas, esas dos, van a formar cuatro segmentos muy importantes, que serían en este caso el segmento IJ, el segmento KL, el segmento JM y el segmento LN. Lo que dice Tales es que si yo hago la división de este segmento, el segmento IJ, con el segmento KL, me da exactamente lo mismo que hace la división de la medida del segmento JM con la medida del segmento LN, es decir, la medida de los segmentos, ¿no? Porque los segmentos como tal no se pueden dividir, pero sus medidas sí, porque son números reales positivos. Entonces vamos a mirar en este caso qué tan cierto es. Entonces tenemos acá, ese segmento vale 5, entonces 5 dividido en 4.4, 4,4. Y esa división nos está dando 1.14 aproximadamente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la otra medida, que sería 2,3 dividido en 2. Nos dio cercano, nos dio muy aproximado. Eso siempre se va a cumplir. Si modificamos las rectas paralelas, miremos las divisiones. Entonces 2.7, que es la medida de este segmento, lo voy a dividir por la medida de este segmento, que es 2,6, me da 1.03 aproximadamente. El otro sería 2.3 dividido en 2.2 y da 1.04. Da valores muy cercanos, muy parecidos, realmente son el mismo valor. Demostración del teorema de Tales. La hipótesis sería que yo tengo tres líneas, L1, L2 y L3 paralelas, y estas dos líneas que llamamos L5 y L6 no son paralelas necesariamente entre sí, podrían serlo, pero no necesariamente son paralelas, y que la hipótesis implicaría que la medida, esa sería la tesis, la medida del segmento AC dividido en BD es igual a la división entre la medida del segmento CE con DF. Eso lo debemos ver por acá. ¿Sí? L1 paralelo a L2, paralelo a 3, L5 y L6 son secantes de las rectas paralelas. La tesis es esto. Entonces vamos a hacer la demostración. Vemos que L1, L2 y L3 son paralelas. Voy a construir un triángulo como lo vemos ahí en la zona verde. Un triángulo de vértices ACD. Trazamos su altura. La altura sería, si tomo ACD como base, porque un triángulo puede tener tres bases, por lo tanto tiene tres alturas. A tomar esta base, trazo su altura, que sería la altura H1, como la vemos. Calculamos su área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Sería base, es decir, la medida del segmento CD, multiplicado por la altura, que es H1, dividido en 2. Base, la medida de la base por la medida de la altura, dividido en 2. Bueno, si el triángulo BCD, notemos que el triángulo BCD está entre las líneas L1 y L2 paralelas, igual que en el otro triángulo era este, ¿sí? Los dos triángulos comparten, ¿qué? La base, y nos vamos a dar cuenta que también comparten altura. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tienen en común los dos triángulos? Acá nos están mostrando los dos triángulos, tienen en común las bases y las alturas. La misma base y la misma altura, ya que al trazar elementos perpendiculares entre rectas paralelas es constante. ¿Cómo así? Vamos a detenernos ahí. Si yo tengo dos líneas paralelas y trazo una perpendicular acá, un segmento perpendicular, en otro punto más adelante, más atrás, si trazo otro segmento perpendicular, los dos segmentos tienen la misma medida. Profe, siempre no creo. Bueno, pensemos que no. Vamos a pensar que no tienen la misma medida, entonces vamos a pensar que esa medida es más corta. Si esta medida es más corta y es un segmento perpendicular, hablaríamos de las distancias entre las dos rectas en ese punto. Si la distancia es más corta, entonces significa de que en alguna parte la medida es más ancha, como lo vemos acá, más amplia, y en otra menos amplia. Lo que implica que cuando yo alargue las rectas, en alguna parte se van a cortar, lo cual es una contradicción, porque las rectas son paralelas, como lo vemos acá. Eso solo pasa cuando las rectas no son paralelas. Por lo tanto, si nos devolvemos acá, si yo trazo esta altura, ese segmento perpendicular acá,
es de la misma medida que el segmento perpendicular acá, porque esas dos rectas son paralelas, entonces conservan siempre su misma distancia. Te va a calcular su área, entonces el área sería la medida del segmento CD por la misma altura que llamamos altura H1. Dividido en 2. ¿Qué concluimos ahí? Que los dos triángulos tienen la misma área. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, pues concluimos que tienen la misma área. Eso implica algo interesante, que si yo cambio la base, va a cambiar la altura, pero aún así esas multiplicaciones van a dar igual, porque tienen la misma superficie, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a cambiar la base, que la base no sea CD, sino AC. Entonces yo digo, bueno, el área del triángulo ACD va a ser la medida del segmento AC multiplicado por una altura 2, que ya no es la misma altura, por lo que decíamos al comienzo del video. Si cada lado del triángulo es una base, pues debe haber una altura. ¿Quién sería esa altura 2? Entonces la altura 2, como esta es la base, es la altura de ser un segmento que parte de D, que inicia en D y es perpendicular a la recta L5, como lo vemos acá. ¿Sí? Un segmento que parte de punto D, que está en la recta L6, y es perpendicular a L5. Cambiemos de base en el triángulo BCD. Recuerden que este triángulo tiene la misma superficie en el anterior, entonces yo voy a cambiar la base. ¿Cuál base va a poner? La base BD. Si ponemos la base BD al trazar la altura, es un segmento que va perpendicular a la recta L6, como lo vemos acá, y parte del punto C. Esta altura la vamos a llamar H3. ¿Por qué no la llamamos H2? Porque como las dos rectas no son paralelas, L5 y L6 no son paralelas, no se va a conservar el teorema que habíamos mencionado antes, que las distancias siempre van a ser constantes, no, porque como no son paralelas se pueden cortar en un punto. Entonces H3 no necesariamente es de la misma medida de H2. Entonces el área del triángulo BCD sería la medida del segmento BD por H3 dividido en 2. Entonces su área es la medida del segmento BD por H3 sobre 2. Pero las dos áreas sí son iguales. Recuerda que ya hemos demostrado que las dos áreas de los triángulos eran iguales. Entonces, como son igual área, que eso lo estamos viendo acá en pantalla, el triángulo ACD tiene la misma área del triángulo BCD, por lo tanto podemos igualar. Este 2 con este 2 se me cancela, la medida de la altura 2 pasa a dividir, la medida del segmento BD pasa a dividir. Entonces encontramos que la medida del segmento AC entre BD va a dar igual a la división de las alturas de sus dos triángulos. Todavía no hemos demostrado el teorema, pero estamos cerca de hacerlo, que nos corresponde demostrar que la medida del segmento CE dividida la medida del segmento DF es igual a la división de las medidas de esas alturas. Voy a trazar el triángulo CDF y el triángulo CDE, dos triángulos. Por lo mismo de ahorita yo puedo probar que los dos triángulos tienen la misma área. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y la misma altura. Profe, usted dijo hace un momento que las alturas no eran iguales entre rectas que no son paralelas. Entre rectas no paralelas. Pero sucede que la recta L2 y L3 son paralelas. Entonces, al igual que en el anterior, voy a probar que el área de este triángulo, CDF, es igual al área del triángulo ECD. Lo que decíamos hace un momento, esas alturas van a ser iguales porque las rectas son paralelas. Entonces concluimos pues de que en la misma área. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo de hace un momento. Cambio la base. Entonces voy a decir que la base es DF. Entonces, como cambia la base, cambia la altura. Entonces voy a buscar un segmento perpendicular de la recta L5 a L6 que pase por el punto C. Pero si lo pensamos un momento, ese fue la altura que ya habíamos hallado en el punto anterior. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. La altura del triángulo anterior era un segmento perpendicular que partía del punto D al punto CE. Por lo tanto, es las mismas alturas de hace un momento. Ahí está la clave del teorema. Acá lo muestran en la imagen, vean. Esta recta y esta recta son las mismas, son L6 y L5. El segmento perpendicular de C a la recta L6 es el mismo, vean. Lo que pasa es que es otro triángulo, que tiene otra base, pero comparte la misma altura del anterior. Y lo mismo pasa acá. En el anterior, cuando yo cambié la base, busqué una perpendicular que va desde D a la recta L5, y es lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, estamos hablando de las mismas alturas anteriores, y ya con eso el teorema sale facilito. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de este triángulo? Sería la medida de la base de F por esa altura, que ya habíamos dicho que era H3, dividido en 2, porque recordemos que el área de un triángulo es base por altura. Lo mismo pasa acá.
Esta altura dijimos que era H2. Pues como es H2 por su base por altura dividido en 2. Entonces sería la medida del segmento CE por la medida de la altura dividido en 2. Cancelamos los 2, paso a dividir H2 para acá. Y en la medida del segmento DF pasa a dividir. Es decir, se despeja. Y esto era lo que ya teníamos. Probamos que la medida del segmento AC dividido en la medida del segmento BD es igual a la medida, pero eso ya lo habíamos probado anteriormente, ¿cierto? Ya habíamos probado que la medida del segmento CE dividido en DF da ese mismo cociente. Entonces, como esto es igual a esto y esto es esto, pues estos dos son iguales entre sí. Es decir, entonces estas medidas son iguales entre sí, como lo vemos acá, y queda demostrado el teorema de Tales. Ese teorema de Tales tiene mucha importancia, sobre todo en trigonometría, lo vamos a ver en el curso de trigonometría para estudiantes de secundaria. Lo invito a que se suscriba a mi canal de YouTube